Le damos la bienvenida a este nuevo caso de estudio en el manejo del software IDEA en su versión 9.1. En esta oportunidad vamos a trabajar en la importación de un archivo que está en formato PDF, o sea, un texto en PDF. Suponemos el caso de una empresa que financia viajes a sus funcionarios, pide un reporte de los viajes que se han realizado para hacer el análisis correspondiente y se le entrega este reporte en formato PDF. Como siempre, nuestro primer caso será crear el proyecto, el mismo que será un proyecto externo. Tiene su propia carpeta donde se almacenarán los resultados y este corresponde en nuestro caso al número 13 viajes. Una vez creado el proyecto, procedemos a la selección correspondiente dentro del conjunto de proyectos que tenemos. Seleccionamos a viajes y las propiedades ya las tenemos adelantadas, análisis de viajes de noviembre 12 al 15 del 2003. Procederemos al proceso de importación desde un archivo PDF. Observen, archivo PDF. Buscamos los datos en la carpeta correspondiente al proyecto. Es un archivo PDF, lleva por nombre viajes. Presionamos abrir y siguiente. En este momento, IDEA abre un componente que no habíamos visto con anterioridad, el llamado Report Reader o lector de reportes, el mismo que nos permitirá hacer el proceso de importación desde PDF hacia IDEA. Para trabajar con el lector de reporte, lo primero que hacemos es señalar con nuestro ratón la primera línea de datos y le indicamos que se va a crear un diseño estándar. Presionamos sí. En esta ventana que aparece, esta zona que se encuentra entre las dos líneas amarillas se conoce como el editor de campo y la zona que está encima del editor de campo se conoce como editor de ancla. En este editor de ancla vamos a definir determinadas referencias que nos van a permitir capturar los datos que queremos importar desde PDF hacia IDEA. Por ejemplo, la letra T significa texto, la N número, la E espacio en blanco y la X cualquier carácter pero que no sea espacio. Nosotros debemos definir una característica distintiva para cada una de las columnas de nuestro reporte. Por ejemplo, la primera columna, que es el PIN, Personal Identification Number, son valores numéricos. Nosotros nos vamos a colocar encima del 0 que ustedes ven aquí. Y ahí vamos a poner la N de número. Y encima del 5 otra N. ¿Qué le estamos indicando a IDEA? Que todos los elementos de esa columna terminan en 2 números. Eso es válido para todos esos valores. Una vez hecho esto, procedemos a continuación a señalar la zona o el espacio correspondiente a la columna PIN. Y acá a la derecha donde dice información del diseño, colocamos el nombre de la columna, que en este caso será PIN.
y vean cómo IDEA los reconoce como datos de tipo numérico. A continuación, tenemos información que es puro texto, clase, empresa, 2 caracteres. Encima de la letra D colocamos la T de texto, encima de la A, la T de texto. Y con nuestro mouse señalamos a esos 2 caracteres. En el área de la derecha, información del diseño, le indicamos que esta columna se va a llamar clase empresa, tal y como aparece en el archivo PDF. El siguiente análisis corresponde a la columna fecha. Todas las fechas que tenemos acá tienen 2 separadores. Un separador que separa a día de mes y otro que separa a mes de año. Encima del primer separador nosotros colocamos un separador, y encima del segundo separador colocaremos otro. Hecho esto, señalamos la zona correspondiente a la fecha, día, mes y año, y vamos a establecer sus características. Nombre será fecha, el tipo también será fecha, y definimos una máscara que será día, mes y año. Observe que el año lo señalamos repitiendo 4 veces la letra A. Pasamos a la columna importe. Todos los valores del importe tienen un punto como separador decimal. Pero hay importes que tienen una cantidad de dígitos y otros tienen menos. Para garantizar que entren todos en el proceso de importación, antes del primer dígito, que es el 4, empezamos a señalar con nuestro ratón. De manera tal que garanticemos que todos los elementos de la columna estén incluidos. A este nombre de columna le pondremos importe, como en el archivo original, y vean ustedes cómo IDEA lo reconoce como un campo numérico con 2 espacios decimales. Se señala que si su computador, su sistema operativo Windows, no tiene al punto como separador decimal, sino a la coma, entonces usted debe entrarse al panel de control y hacer el cambio correspondiente. O sea, poner el punto como separador de decimales y a la coma como separador de miles. A continuación vamos a trabajar con el campo ciudad. Vea que hay distintas longitudes en cuanto a los nombres de ciudades se refiere. Miami tiene 5 letras, Los Ángeles tiene más. Para garantizar que entren todos, señalamos un poquito más del espacio correspondiente a la última ciudad, y de esta manera nosotros garantizamos que no quede ninguna ciudad o algún carácter del nombre de alguna ciudad que no entre en el proceso de importación. El campo se llamará ciudad y es de tipo carácter. Algo similar ocurre con línea aérea, donde después de American Airlines señalamos algunos caracteres para garantizar que todas las líneas aéreas estén incluidas en el proceso de importación. Como en los casos anteriores, en información de diseño, le indicamos al software que este campo se llama línea aérea. Y pasamos al siguiente atributo, que es numérico, precisamente las millas. Para garantizar que entren todos los elementos de la columna, señalamos un poquito antes del primer carácter o el primer dígito, que es el 1. A esta columna le llamaremos millas, tal y como está en el archivo original.
Después viene clase de asiento, en este caso, nombre de la columna clase, se refiere a asiento económico o ejecutivo. Y el último campo a insertar será motivo. Señalamos un poquito después de conferencia, el campo se llamará motivo. Definidas estas características para el proceso de importación, para traer desde PDF hasta IDEA, entonces presionamos este botón que ustedes ven acá, que es guardar el diseño. Y una vez que el diseño ha sido guardado, tenemos la posibilidad de realizar algún tipo de análisis de errores a través de este. Satisfactoriamente no hemos tenido ningún error. Presionamos aceptar y se observa acá un botoncito con el logotipo de IDEA, el mismo que nos llevará hacia el proceso de importación. Lo presionamos, respondemos que sí deseamos proceder a importación y antes de este paso hay que guardar una plantilla. Esta plantilla no es más que un archivo que se llama igual que el original viajes, pero ya no está en PDF sino en otro formato JPM, de manera tal que si en un proceso posterior queremos hacer algunas modificaciones, no hay que hacer todo el trabajo completo, sino abrir la plantilla y hacer la modificación correspondiente. Guardamos la plantilla, el asistente de importación nos está sugiriendo si queremos generar alguna estadística de campo, indicamos que sí y finalizar. Ya tenemos aquí el documento que originalmente estaba en PDF, lo tenemos convertido en una base de datos IDEA para hacer cualquier análisis con la misma. Por ejemplo, existen diferentes motivos de viaje. Digamos que queremos saber cuánto ha invertido la empresa en financiar los pasajes de sus funcionarios de acuerdo al tipo de viaje. Procedemos al proceso de sumarización. Queremos sumarizar por motivo y que por cada motivo me totalice el importe correspondiente. Digamos que queremos tener aquí un total por motivo. Se recuerda que el usuario tiene toda la libertad para establecer el nombre de los archivos resultantes. Definidas estas características, campo para la sumarización, el campo que se va a totalizar y el nombre del archivo, presionamos aceptar. ¿Qué información nos está brindando el software? 25 funcionarios han viajado por motivo de conferencia. 149 funcionarios han viajado a entrenamiento. 25 han viajado por problemas de trabajo y tenemos el monto correspondiente a la inversión que ha hecho la institución en los viajes de sus funcionarios. Recordamos que estos resultados se pueden agregar acá en los comentarios, los mismos que sirven como un punto de partida para lo que va a ser nuestro informe final de análisis de datos. Regresamos a la base de datos original. Por ejemplo, queremos ver quiénes son cuáles son los viajes que se han realizado a una determinada ciudad. Haremos en este caso una extracción directa. Por ejemplo, queremos saber viajes realizados a Toronto. Y este será el nombre del archivo. Nos entramos al editor de ecuaciones. La ecuación será ciudad igual a Toronto. Recuerde que debe escribir el nombre
tal y como aparece en la base de datos. Se recuerda que cada vez que se va a trabajar con valores que son texto o fecha, se debe colocar la información entre comillas, en términos de estadística, como si estuviéramos trabajando con variable cualitativa. La ecuación está correcta, presionamos el botón validar y salir, y al presionar aceptar, pues tenemos aquí que se han realizado un conjunto de 24 viajes a Toronto y se observa que todos han sido por entrenamiento. Como quiera que tenemos acá un campo de tipo fecha, también podemos aprovechar nuestras estadísticas de campo, en este caso para el atributo fecha, y vean ustedes que nos está indicando que el día más común en que se han realizado los viajes es el miércoles. Efectivamente todos los viajes se han realizado entre el 9 y el 18 de enero, y además acá al final tenemos la información correspondiente a los viajes que se han realizado en otros días de la semana. Para regresar a los datos presionamos acá y con esto damos por terminada esta entrega en cuanto al manejo del software IDEA se refiere. Nuestro objetivo fundamental no ha sido en esta ocasión el análisis de los datos, sino el manejo del report reader o lector de reporte para importar un archivo en formato PDF hacia IDEA. Les damos las gracias por su atención y los invitamos para un nuevo caso que veremos en los próximos días. Muchas gracias.